que en sus casas ustedes en la noche ustedes lean Hechos 27 y Hechos 28. A los niños de escuela dominical. Los niños de escuela dominical, ahí atrás están las maestras esperándolos. Destino de triunfo asegurado. Hermanos, la vida cristiana es similar, pero antes vamos a orar para que no se me distraigan. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo te pido que me unjas para exponer esta palabra. Yo te pido, Padre, tu palabra dice que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual va a ser enviada, que se cumpla ese propósito, Señor, y que haya una transformación en nuestras vidas, porque la mente y el corazón se transforman a través de tu palabra. La exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista. Alumbra, nos trae cada vez más luz a nuestras vidas y que atesoremos esa palabra. Como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, que los aires sean limpiados, el suelo y el subsuelo, y la atmósfera que hay aquí sea una atmósfera de gloria. Entonces les decía que la vida cristiana es similar o parecida a una donde debemos recorrer distintas etapas y situaciones y en las que se hace la fe en el Señor. No sé qué me está pasando aquí con esto. Y entonces, en esta línea usted necesita, Señor, nos queda otra, creyendo que Dios va con nosotros, guiándonos paso a paso para el que espiritual. Y cuando hablo de destino, no estoy hablando de salvación, sino de conquistar en vida todo lo que Dios nos ha encomendado y ha prometido en su palabra. Dice que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros para la gloria y honra de Dios Padre. Y también nos ha encomendado, yo no sé si a usted Dios le ha encomendado algo, a mí me ha encomendado cosas. Y por eso Pablo en Filipenses 1:6 dice esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cuando usted se arrepintió y recibió en ese momento empezó la buena obra en ustedes. Cuando usted se arrepintió y aceptó a Cristo, ahí empezó la buena obra en nuestras vidas, es decir, nos dio un nuevo destino y de triunfo asegurado. No sé si cambiamos el micrófono, parece que... Entonces decíamos, y yo quiero que ustedes tengan claro con esta palabra, estando persuadido, o sea, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y la buena obra comenzó en el momento que usted se arrepintió y aceptó a Cristo en el corazón. Y quiero darles un detalle. Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, él estaba preso en Roma, pero lo que se llaman, era una prisión domiciliaria. Él estaba en una casa, resguardado ahí por un soldado, pero tenía bastante libertad. Y entonces él escribió esto. Muchos de nosotros, quizá por la falta de enseñanza bíblica, creemos que nuestro caminar cristiano solo será un jardín de rosas o un lecho de rosas. Muchos piensan así, y que ser bendecidos implica solamente estar felices, estar contentos, sin atravesar inconvenientes en el camino. Pero eso es un error, vamos a atravesar esos inconvenientes.
Muchas creyentes han crecido con la mentalidad de bellos durmientes y siguen dormidos, y no con la mentalidad de guerreros victoriosos en Cristo Jesús, porque somos el ejército del Dios viviente, somos guerreros victoriosos. Dios está cambiando las cosas dentro de la iglesia, y es por eso que se hace indispensable hoy más que nunca entender la actitud de Pablo y lo que él quiso decir cuando dice esta frase a los filipenses: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Y qué significa estar persuadido? Básicamente significa 4 cosas. Número 1, estar convencido por Dios a través del Espíritu Santo. Pablo estaba convencido. Número 2, tener una fe activada para creerle a Dios que Él es fiel para cumplir lo que nos ha prometido. Número 3, tener una fe vigente y continua al caminar creyendo y confesando la palabra de Dios. Oiga lo que estoy diciendo: fe vigente y continua. Entonces, cuando uno camina en fe, si usted tiene fe, usted tiene que confesar, creer y confesar la palabra de Dios. No confesar otras cosas. Fe vigente y continua, y tener una fe agigantada como la que tenía Pablo al atravesar circunstancias y obtener victorias espirituales. Y hoy vamos a ver algo extraordinario del apóstol Pablo. Cuando Pablo le dice a los filipenses que él estaba persuadido, convencido de que Dios era fiel para trazar nuestro destino y llevarlo a cabo totalmente, él está diciendo que él previamente había sido convencido por Dios, que su fe no había menguado, sino que su fe estaba fresca por el Espíritu Santo, y que a medida que avanzaba a la meta, su fe iba tomando alturas espirituales. El Señor en este tiempo quiere que usted y yo nos levantemos y empecemos a ver las cosas desde la óptica espiritual, para que nos demos cuenta que la clave de la realización de nuestro destino en Dios consiste lisa y llanamente en estar persuadidos, convencidos en fe de que Dios nos trazó un destino, nos encomendó algo en esta tierra y nos ha dado su palabra y sus promesas, y que Él es fiel para hacernos llegar a buen puerto. Si analizamos la vida del apóstol Pablo, una vez que fue tocado por Dios y que se convierte de Saulo de Tarso, el persecutor de la iglesia y de los cristianos, hasta que se convierte en Pablo de Cristo, dará mayor crédito a sus palabras, y nuestras vidas van a ser ministradas con su ejemplo. A mí me ministró al analizar este pasaje de Hechos 27. En Hechos 23:11, Dios se le aparece a Pablo y le encomienda algo. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Se le presenta en Hechos 23:11, se le presenta Dios, Jesús, a Pablo, y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, ¿cuál es el destino ahora de Pablo? Que vaya a Roma, que vaya a Italia a predicar el evangelio. Eso fue lo que se le encomendó a Pablo, y fue Dios mismo que se le aparece. El destino de Dios, que Dios aquí le traza a Pablo, era Roma, Italia. Vete para allá porque tienes que ir a predicar. Dios, al darle esa palabra a Pablo, había comenzado una obra, como dice Filipenses 1:6, y Dios fue fiel para hacer llegar a Pablo a su destino, a pesar de que en el camino, en ese trayecto, tuvo demasiadas vicisitudes o problemas.
En Hechos 27:1 comienza el viaje hacia ese destino trazado por Dios. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Ahí empieza el viaje de Pablo, que lo envían porque él había apelado al César, y de por sí el Señor le dice: vas a ir a Roma, a Italia. Pero en Hechos 27:3, Pablo se encuentra con sus amigos y el viaje es realmente placentero, todo está tranquilo, no hay ninguna complicación. Me puedo imaginar a Pablo diciendo: Dios me dio una palabra profética, Él se me apareció en sueños y me dijo que fuera a Roma, gloria a Dios, porque Dios me comisionó esto, y que todo el viaje, pensaba él, iba a ser sin problemas. Dice así: al otro día llegamos a Sidón y Julio, ¿quién era Julio? El centurión, tratando humanamente a Pablo, o sea, no lo trataba como cualquier preso, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Imagínense, se van para Italia, llegan a este lugar, Sidón, y el centurión, este hombre Julio, lo trata muy bien y le dice: vaya, reúnase con nosotros, y lo trata muy humanamente. Se identifica con el pensamiento de Pablo. Generalmente creemos que cuando Dios nos marca un destino o nos encomienda algo, pues vaya a Italia, vaya a Roma, que tienes que predicar. Cuando Dios te encomienda algo, puede ser un cambio de ministerio. Puede ser ir a una ciudad y ministrar en esa ciudad. Puede ser en un hospital, o alcanzar una meta espiritual, obtener un objeto, un bien material o algo de salud que tienes que conquistar. Todos pensamos que todo se va a dar naturalmente y sin conflictos porque somos cristianos. El Señor miraba a Pablo y le decía: hijo mío, ¿estás persuadido, convencido completamente de todo lo que te dije? Y es Pablo que decía: sí, Señor, claro que sí. Sí, Señor, todo el viaje va a ser maravilloso, porque tú me enviaste a cumplir una misión a Roma. Pero Dios iba a probar primero a Pablo para que con su vida reflejara lo que luego escribiría con su pluma. Dios iba a probar a Pablo, y Pablo le escribe allá a los filipenses desde Roma, y esa carta de Filipenses le llaman la carta de la alegría. Dice: el evangelio no está en cadenas, y pues nadie puede escribir o predicar con autoridad sin primero vivir lo que transmite. Uno puede repetir lo que dicen otros, pero hay que vivirla. A pesar de lo que Pablo estuviera pensando, las cosas cambiarían radicalmente, pues ya en Hechos 27:4 dice que habían vientos contrarios, y haciéndonos a la vela desde allí, estaban en Sidón, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y Sotavento es de donde no viene el viento, Barlovento es de donde viene el viento, y ellos iban a Sotavento, de donde no viene el viento. Y los vientos contrarios tienden a empujar la embarcación hacia atrás. Entonces ellos iban, y la embarcación, en lugar de ir hacia arriba, hacia adelante, iba hacia atrás, y eso produce mucha inestabilidad. Los vientos contrarios pues hacen que se pierda el control de la navegación. Ya comienzan los vientos contrarios. Note la palabra contrarios. No era un viento a favor para ayudar a el movimiento de la nave, sino un viento con el propósito de entorpecer el avance, porque era un viento contrario, un viento que lo tiraba la nave hacia atrás, y era peligrosísimo. ¿De qué manera los vientos entorpecerían la nave? Vamos a ver en verso 7. Dice así: navegando muchos días, esos vientos contrarios que hacían, navegando muchos días despacio. El asunto iba muy despacio, y llegando a duras penas frente a Nido,
porque nos impedía el viento, navegábamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Entonces, aquí hay 4 frases que me llaman la atención. Muchos días, despacio, a duras penas, nos impedía. Estas expresiones representan mucho más que un viento natural contra la nave. En realidad era un viento sobrenatural que venía de parte del enemigo, de Satanás, el diablo. El enemigo, cuando se entera que alguien del pueblo de Dios, escúchenme bien, recibe un destino encomendado por Dios, un destino en Dios, una encomienda de Dios, automáticamente se pone furioso y comienza a trazar una estrategia o una metodología con el fin de demorar ese destino y, de ser posible, destruir eso, el glorioso plan que Dios tiene para nuestras vidas, familias, empresas y ministerio. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, el propósito de estos vientos contrarios es hacerle creer a Pablo que nunca llegaría al destino de Dios. ¿Y cuál era el destino que Dios le dijo? Roma, que tenía que ir a Roma a predicar. Esto mismo le va a suceder a usted y a mí, y es necesario que lo sepa de antemano, que el enemigo va a tratar de entorpecer el propósito de él en nuestras vidas, y si todavía no lo ha pasado, téngalo en memoria. Los vientos contrarios son inevitables cuando somos hombres y mujeres con destino de triunfo asegurado en Dios. El relato sigue y en el 27 de Hechos, verso 13, todo parece tranquilizarse. Y dice ya, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Así que soplando una brisa del sur. Es probable que Pablo reaccionara con muchos de nosotros. Gloria a Dios. Ya, los vientos contrarios se van y ahora está soplando esa brisa del sur y nos va a impulsar hacia mi destino, que es Roma. Ahí tengo que ir a predicar. Pero de repente, en el verso 14, viene algo peor. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Y qué es Euroclidón? Está compuesto por 2 palabras griegas, una que significa ola y la otra viento del sureste. Es un viento tempestuoso, es un huracán, nada más que hay una diferencia entre huracán y tifón, porque en la zona atlántica y una parte del Pacífico se llama huracán, pero era ahí un huracán, una tempestad donde levantaba esas olas ahí en esa embarcación. Imagínense. Primero, los vientos contrarios, que más bien iban para atrás, bien despacito, a duras penas llegaron, y después se viene esa tormenta con una gran furia. Y leemos en el verso 18 que dice que se había desatado una furiosa tempestad. El Euroclidón era una mezcla de vientos huracanados con una furiosa tempestad. Imagínese usted. ¿Qué dice el verso 18? Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Entonces, nuevamente vuelve a aclarar la acción de este viento. Venía contra la nave, venía a destruirlos. El enemigo ahora intensifica su ataque, no solo para demorar, sino para destruir la nave, para que Pablo no llegase al destino estipulado por Dios, que era que fuera a Roma. Quizá esté ahora sucediendo lo mismo en su vida, como en el caso de Pablo.
Tal vez usted ya haya reprendido al enemigo, ha confesado su palabra, ha sido fiel y nada parece cambiar la situación, más bien parece que la está empeorando. Y esto sucede por su actitud inquebrantable de fe. Y recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando uno tiene fe, que se basa en creer y declarar la palabra, hace que el enemigo se retuerza de odio. El enemigo se pone furioso en contra de su vida, pues a pesar de los vientos contrarios, usted ha decidido continuar confiando en lo que Dios le ha dado, un destino, y que allí llegará. En estas circunstancias es donde nuestra fe y certeza espiritual serán probados, porque la fe se prueba más que el oro fino. Y el oro fino se somete a altas temperaturas para que salga bien pulidito. Recuerde que nadie puede ser aprobado si primero no es probado. Entonces, Dios está probando a Pablo para que después sea aprobado. El Señor seguramente le está diciendo a Pablo, en medio de semejante lucha espiritual: ¿estás todavía persuadido, Pablito? ¿Estás convencido? De la misma manera, hoy te está diciendo a ti y a mí lo mismo. ¿Está usted todavía firme en su fe y persuadido, convencido que el plan de Dios se cumplirá totalmente en su vida, que se va a cumplir en su familia, en su ministerio y en su negocio? ¿O ya bajó los brazos? ¿Ya se dio por vencido creyendo las mentiras del enemigo? ¿Ya se creyó las mentiras del enemigo? Note la secuencia de los ataques. Primero vinieron los vientos contrarios que iban para atrás, estaban navegando a sotavento y no a barlovento, que tuve que ir a averiguar esas palabritas porque no entendía nada, es de navegación. Y luego se viene el Euroclidón, ese huracán y esa tempestad, enfurecido. Y ahora en Hechos 27:20 vemos como el enemigo no se da por vencido y lanza un tercer ataque. Y no apareciendo ni sol ni estrellas, imagínense uno en alta mar y en esas condiciones por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, acosados, perseguidos por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eso estaba terrible. Y me fui a buscar el término acosar, y significa perseguir a alguien con empeño. Acosados por esa tormenta no pequeña. La descripción de ese momento: un tiempo oscuro donde no se veía nada. Primero vinieron contra usted los vientos contrarios, luego el Euroclidón con una ferocidad espantosa, y ahora todo el panorama está oscuro, sin salida natural. Usted mira a su alrededor y solo ve complicaciones y no ve una solución. Se da cuenta de la importancia de estar persuadido por Dios y su Santo Espíritu, creyendo que el mismo Dios que nos dio el destino nos llevará a ese destino. Él nos ofreció vida eterna, ¿no? Esta certeza interior es la única fuente de agarre. Es ahí donde usted aprende que Dios hace algo o nos hundimos. Él es el ancla segura en un mar embravecido. Es el único. Sumado a todo lo mencionado, aparece otro enemigo. El verso 21 nos dice que ya hacía mucho que no comíamos. Ay, santo Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, porque él varias veces le había dicho al Julio que no navegaran, se lo advirtió, pero dice, si ustedes leen el capítulo, que Julio no le hacía caso sino al capitán de la nave. Entonces lo que estaba diciendo Pablo era mantequilla, ni le hacían caso. Y entonces, así que Pablo les dice eso ahí y les dice
que en el verso 21 nos dice que ya hacía mucho que no comíamos, en el 21 ya estaba la hambre, y esto representa la carencia de cosas básicas, vitales de la vida del cristiano, que nos quiere frenar, el enemigo quiere frenarnos e impedir el avance de nuestro destino. Cuando esto arrecia contra nosotros, todavía seguimos firmes, creyendo, totalmente persuadidos. Pregunta, a veces con menos estamos terribles. Pablo, con todos los pronósticos humanos y diabólicos, se levanta con certeza y fe y dice en el verso 22 al 25, vea lo que es un hombre de fe. Pero ahora os exhorto, es decir, os animo a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Está diciendo que solo la nave se va a naufragar. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de dioses. ¿Cuál es el ángel de Dios? Jesucristo. Teológicamente, el ángel de Jehová o el ángel de Dios es Jesucristo. Otra vez se le aparece Cristo, qué lindo, a Pablo. Y esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Muy lindo esto. Sigue el 24. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Eso fue lo que le comisionó. Y aquí, ¿a dónde estaba César? En Roma. César era el nombre que se le daba al rey de Roma. César, ese era el título. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vea qué hermoso. Mire, ¿y saben cuántos eran? 276 personas. ¿Y a dónde sacó María Eugenia eso? Váyase a Hechos 27, versos 37. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. ¿Cómo la ven? Hermosísimo. Pablo se levantó en fe porque Dios le había dicho que no temiera, que llegaría al destino trazado por él, que es que se fuese a Roma. También a usted Dios le está diciendo en este momento, no temas la furia del enemigo. Ha venido como un río contra ti, pero hay promesa que el Espíritu del Señor levanta bandera en contra del enemigo. ¿Ha venido con furia el enemigo contra tu familia? ¿Ha venido contra tu empresa o contra tu ministerio o contra tu salud? Pero si tú te mantienes creyendo a Dios y confesando la palabra, vas a llegar a buen destino y con la bendición de Dios. Los hombres y las mujeres persuadidas o persuadidos con la certeza de fe siempre son, escuche bien, buscadores de Dios. La gente de fe buscamos a Dios, amantes de la comunión íntima con Dios, pues allí es la fuente de la victoria. Como María, que escogió la buena parte. Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada, solo una cosa os es necesario. Y María escogió la mejor parte. ¿Cuál era? Estar a los pies del maestro, oyendo con atención lo que él estaba hablando. Cuando estas cosas suceden, muchos, cuando viene la tormenta, la tempestad, los vientos contrarios, muchos cristianitos comienzan a renegar y a enojarse con Dios. No demos patadas contra el aguijón, somos torpes, creyendo a las mentiras del diablo. El resultado de esto, que si usted le cree al diablo, se corta la relación con Dios, lo que significa quedar encallados en medio de la travesía sin llegar al lugar o al destino trazado. ¿Y saben qué es encallar? Se queda inmovilizado, porque la nave, ya sea que llegó a la arena o a cuestión rocosa, y ahí se encalló, se inmovilizó. Diríamos aquí, se quedó varado. Nunca lograremos el cumplimiento de nuestra meta por habilidad personal. Ni por dinero, ni por habilidad personal, ni por buenas ideas, ni por lo inteligente que es usted, ni por los proyectos que usted tenga, sino solamente
manteniendo nuestra intimidad y dependencia de Dios. En palabras de Jesús, en Lucas 15, Él dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer. El relato continúa con el naufragio por el que todos tienen que abandonar la nave, y ahora vamos del 27, del 39 al 44. Dígame si este pasaje no es hermosísimo. ¿Lo habían visto? Pues es una belleza. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Vamos a seguir. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. ¿Qué se irá a encallar? Se inmovilizó, ahí se quedó varada. Y la proa hincada. Entonces hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Seguimos. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Imagínense qué crueldad. Pero el centurión, ¿cómo se llamaba el centurión? El centurión Julito, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los pusiesen, que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces la nave se despedazó, los que sabían nadar, váyanse nadando a la playa, los que no saben nadar muy bien como yo, entonces agarre una tablita ahí y vamos a ver hasta llegar llegaron todos. ¿Cuántos eran? ¿200 qué? Eso, todos se salvaron. Entonces el enemigo ya estaba cantando victoria al hundirle la nave. Estaba feliz, ya les hundí la nave, pero Pablo y el resto llegaron a la isla llamada Malta utilizando partes de la nave. Esto nos muestra la fidelidad de Dios, que Él puede utilizar cualquier cosa, por más pequeña que te parezca, para que sigamos la travesía y nos animemos y lleguemos a buen destino. Puede usar una persona, cualquier cosa, por pequeñita que sea. Dios en este tiempo le ha enviado a usted tablas. ¿Te ha enviado tablas Dios en estos tiempos difíciles? Y partes de la nave destrozada para continuar hacia su meta. Él lo hace, sí señores. No me diga cómo ni de dónde, pero Dios lo hace. ¿Cómo? Yo no sé, Él es soberano. Cuando llegaron a salvo a la isla de Malta, ya estamos en el capítulo 28, Pablo se ocupó de mantener el fuego que previamente había sido encendido por los lugareños, porque estaba lloviendo. Entonces los lugareños encendieron el fuego, y él quiso pues ayudar, y de repente sucede algo terrible. Hechos 28:3. Ya ellos habían encendido un fuego, lo recibieron bien. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, muy diligente, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Imagínense, qué barbaridad. Pablo estaba ayudando a mantener avivado el fuego. Eso era lo que estaba haciendo. Y por intentar colaborar, recibió la mordedura de la víbora. Esta clase de mordedura o picadura solo la reciben los que se atreven en Dios a ser avivadores de fuego del Espíritu Santo donde quiera que vayan. Quieren avivar el fuego del Espíritu Santo. Este es un ataque especial del enemigo para los encendedores del fuego de Dios en la vida de los demás. Satanás, la víbora, viene y te ataca. Bendito sea el Señor, que por cada ataque del enemigo siempre hay antídotos y armas eficaces. Siempre te va a dar el antídoto. El Señor es la puerta, y hay que entrar por la puerta estrecha. Lo predicó el pastor Freddy.
Por eso siempre tiene una salida victoriosa ante cada embestida del maligno. Nunca se le olvide la imagen de Pablo reaccionando ante la víbora, lo que hace esta clase de personas aviadores de fuego. Se sacuden. Y vamos a Hechos 28:5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Sabe cómo se llama esto? Protección divina, protección sobrenatural para Pablo. Eso se llama. Es tiempo de mantenernos creyendo que no nos iremos de este mundo derrotados. No vamos a ser derrotados por el enemigo no sin antes haber cumplido punto por punto todo lo que Dios nos ha prometido y lo que nos ha encomendado. ¿Le ha encomendado usted algo Dios? Los hombres y mujeres de destino no se la pasan hablando de lo que el enemigo les hace. Ay, vieras, pastora, y el enemigo vino por aquí, vino por allá, y todas las tragedias. No, señores, sino que se sacuden el ataque como Pablo, sacuden la víbora y siguen hacia adelante sin ningún daño hacia su destino. Al enemigo las cosas le salieron al revés. Pensaba que si eliminaba a Pablo de una vez, el resultado iba a ser, hasta ahí llegó Pablo, y el que resultó eliminado fue la víbora, tipología de Satanás y sus demonios. Además, como resultado de semejante milagro, porque los lugareños pensaron de verdad es un maleante, pero no, sobre la víbora el Espíritu Santo se derramó ministrando sanidad en esa isla de Malta, en medio del pueblo. Y vamos a ver lo que dice Hechos 28, 8 y 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Ese era como el jefe ahí de la isla. Enfermo. Aconteció que el padre de Publio era el dueño y era el papá el que estaba enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos. ¿Y qué pasó? Y se sanó. Pero vamos a seguir. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Entonces ahí se derramó una unción sanadora. ¿Y qué pasó? Además, como resultado de semejante milagro sobre la víbora, porque no le pudo matar, el Espíritu Santo se derrama y algo más, la gente comenzó a bendecir materialmente a Pablo. Si uno lee todo, cuando ellos estaban en el mar, comenzaron a tirar la comida, a tirar todo para que fuera más livianito, ¿verdad? Y todo lo tiraron, los utensilios. El relato dice que le honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea que Dios lo honró completamente. Pablo no solo fue protegido, sino provisto sobrenaturalmente por el Señor. El libro de Hechos termina diciendo que Pablo llegó a Roma, así termina el libro de Hechos, en Hechos 28, el último capítulo. Llegó a Roma salvo, sanito y prosperado, muy bendecido. En Roma fue utilizado con poder para glorificar el nombre de Dios y extender el evangelio de Jesucristo. Vamos a Hechos 28, 30 y 31, que esa es la tarea de ustedes. Dice, y Pablo permaneció, ¿cuánto permaneció en Roma? 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. 2 años pasó en Roma. Y predicando, ¿y qué hizo? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. ¿Cómo la ven? Y por eso es que Pablo les escribe esa carta a los filipenses, escrita ahí en esos 2 años que estuvo ahí, y les dice: estoy persuadido, estoy convencido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo.
Él empezó en ustedes y en mí una obra y vamos a creer que Él es fiel y justo y nos va a llevar a buen término mientras nos mantengamos firmes con una fe vigente, con una fe constante, proclamando la palabra de Dios. Él nos va a llevar a buen término. Sinceramente, a mí esos 2 capitulitos me impactaron y digo, aquí va una enseñanza, porque a mí, entonces ya podemos valorar que Pablo primero fue probado para luego ser aprobado, y él fue aprobado. Entonces también a veces pensamos que cuando Dios nos manda a hacer algo, todo nos va a salir súper bien, el enemigo se va a oponer, pero mayor es lo que está en nosotros. Yo le invito en este momento a que busque a Dios para gozarse en Él y en su fidelidad para con usted. Siempre la dimensión del ataque va en proporción a la dimensión del destino que Dios le ha dado. ¿Ha sido usted grandemente atacado? Entonces es que ese destino que Dios le ha dado es muy grande. Somos un pueblo bendecido por Dios con un destino de triunfo asegurado. Aunque el enemigo no le guste, pero tenemos que estar convencido, persuadido como Pablo de que Él cumple su propósito en nuestras vidas y nos lleva a buen término. Vamos a orar.